Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Búnker Informativo. Me da, como siempre, mucho gusto saludarlos. Yo soy Janet Vázquez, en este programa en el que hablamos de todo y para todos, con entrevistas especiales, con entrevistas de interés para todos ustedes en el ámbito social, en el ámbito de la política también, por supuesto en temas económicos, de salud, en temas de seguridad y mucho más. Todo aquí es bienvenido porque hablamos de muchos temas y tenemos también invitados de lujo. Hoy me da mucho gusto recibir y saludar a la senadora de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Ella es Verónica Delgadillo, ustedes la conocerán muy bien. Con ella vamos a estar platicando de temas ahí en el Senado, lo que está haciendo su trabajo, por supuesto, legislativo y muchos temas más. Así que quédense con nosotros. Esto es Búnker Informativo. Senadora, pues me da muchísimo gusto recibirla por primera vez aquí en Búnker. Espero que venga más veces. Yo feliz de venir contigo, Janet, gracias por el espacio. Ya teníamos ganas de estar acá contigo y así es que es un buen momento para platicar de todo lo que hemos estado haciendo desde el Senado. Yo sé que tiene una agenda bastante complicada, saturada, muy apretada, con muchos temas, muchos asuntos que ver y una semana difícil para el país, ¿no? El tema de el huracán Otis que golpeó a Acapulco, que también algunas zonas aledañas ahí a este destino turístico, ahí en Guerrero, pues se vieron muy afectadas. La verdad es que es muy triste, muy doloroso lo que está pasando ahí, pero desde el Senado, ¿qué se está haciendo? Pues desde el Senado se está buscando que las personas afectadas y las comunidades afectadas puedan recibir el apoyo desde los grupos parlamentarios, los senadores, las senadoras, pero también desde lo federal. Para mí es muy triste y sí lamento mucho todo lo que ha sucedido en torno a este huracán, los daños que ha generado, las pérdidas que ha provocado. Y creo que en el marco de esto, Janet, también vale la pena reflexionar por qué estamos viviendo desastres naturales tan severos. Porque esto nos refleja de lo que es la emergencia climática. Y aquí tenemos que estar pensando, no queremos que haya más desastres de este nivel, no queremos que se pierdan vidas humanas, no queremos que esté pasando esto la humanidad, porque no solo es en México, sino en diferentes lugares. Claro. Hay sucesos donde los desastres naturales son sumamente severos. ¿A qué se debe? A que como humanidad hemos trastocado los límites de la naturaleza, la hemos tratado mal. Y nos estamos acabando el planeta Tierra, ¿no? Y lo vemos, pasó un fenómeno natural de ser una tormenta tropical a categoría 5. Huracán categoría 5 y eso habla del cambio climático. En pocas horas. Y yo hoy precisamente en la mañana escuchaba un podcast muy importante sobre la reflexión de que esto había sido de manera impredecible, ¿no? Que además, hay que decirlo con todas sus letras, este país no tiene las herramientas para prevenir estos desastres naturales, ni tampoco tienen los recursos para poder solventar rápidamente estas tragedias. A ver, pues ya no hay Fonden. Es lo que te iba a decir. Yo estuve lamentablemente esa noche donde se desaparecieron los fideicomisos que permitían prevenir, y yo lo dije en mi discurso ese día, de que los desastres naturales nos pueden atacar en cualquier momento, pero tendríamos que estar preparados como nación para poderles hacer frente, pero también para prevenir los estragos que puede sufrir una población. Entonces yo sí creo que tenemos una gran responsabilidad, todas y todos, para por un lado ser solidarias y solidarios con quienes hoy lo han perdido todo, con quienes hoy han sido afectados y afectadas por este huracán. Segundo, que hagamos una reflexión sobre la importancia de que nuestro país tenga las herramientas para prevenir este tipo de desastres y para reaccionar ante ellos. ¿Cómo puedes prevenir este desastre? Alguien se puede preguntar. No puedes prevenir una tormenta, no puedes prevenir un huracán, pero lo que sí puedes tener es herramientas de medición adecuadas que te digan, oigan, esto se va a poner muy feo, ¿no? Entonces adviertes con tiempo a la población para que tome sus medidas y eso te ayuda a reducir la pérdida de vidas. Y lo tercero que tenemos que reflexionar es qué vamos a hacer frente a la emergencia climática como nación, porque esto no puede seguir siendo un problema que estamos profundizando. Hoy las malas decisiones que se han tomado, y lo voy a decir con responsabilidad de mis palabras, Janet, las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal, incluso en seguirle apostando a las energías
fósiles, en lugar de una transición energética, estos son sus efectos. En lugar de garantizar la protección de nuestros recursos naturales y estar talando manglares y estar talando nuestras selvas por caprichos, estos son los efectos, estas son las consecuencias. Entonces vale la pena ponerlo sobre la mesa para como país asumir una actitud proactiva para combatir la emergencia climática y emprender planes de acción climática. Es que no es posible que nos estemos quedando atrás de otros países que están trabajando, apostándole por energías limpias y nosotros, bueno, pues regresando casi para atrás, ¿no? Regresando al pasado. Y justamente esa agenda también la trae dentro de su trabajo legislativo, senadora, carbono cero. Sí, mira, tenemos un montón de iniciativas, pero muchas iniciativas que lo que buscan es hacerle frente a la emergencia climática. Les puedo compartir que uno de los primeros logros que tuvimos en esta agenda fue el reconocimiento de la emergencia climática por el Senado. Uh-huh. Y se hizo esta declaratoria de sí reconocemos que estamos viviendo una crisis y que tenemos que actuar frente a ella. Y de ahí se han desprendido muchas iniciativas. La que mencionas bien del carbono cero les puedo platicar que es la primera en su forma en el país. ¿Qué es el carbono azul? Por ejemplo, que es la iniciativa que he impulsado, es la protección de los manglares, de los ecosistemas costeros, de los marismas, de los humedales, porque ellos brindan servicios ambientales importantísimos. Ellos agarran el carbono que está en el aire, lo toman en su cuerpo, la plantita, y lo entierra debajo de la tierra. Y se dice azul porque es normalmente debajo del agua. Ellos nos ayudan a limpiar el aire. Y nos ayudan también a combatir los estragos en los huracanes porque funcionan como barrera natural. Entonces, primero azota en los manglares y luego ya en el territorio. Y hay que cuidarlos porque también ahí hay biodiversidad. Y lo que yo estoy pidiendo y que ya se aprobó en el Senado y estamos esperando que se apruebe en la Cámara de Diputados es que se protejan a los manglares y estos ecosistemas, que haya financiamiento para su protección y que no se permita que se talen, porque cada que tú sacas o destruyes manglares, se libera el carbono que ya está almacenado debajo de la tierra. Y ahí hay una agenda muy amplia, además del reconocimiento de la emergencia climática, hemos buscado esta transición energética, energías limpias y renovables. Y a lo mejor quienes nos escuchan, Janet, pueden decir, pero ¿eso qué de importante tiene? Pues ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve? Híjole, aquí hay dos beneficios fundamentales, la transición energética a energías limpias y renovables. El primer beneficio, que yo creo que ahí todas y todos nos va a gustar, es que pueden pagar hasta 80% menos en su recibo de luz. Uh-huh. Es mucho más barato producir energía limpia con el sol, con el aire, que con las energías fósiles, como hoy es la política energética de México. Además, ayuda a tener suficiencia en la matriz energética, porque de repente estos apagones se debe a que no tenemos suficiencia energética. Y lo segundo, que nos conecta con lo que platicábamos, es que nos permite cuidar al medio ambiente, dejar de contaminar de la forma en la que se está contaminando el aire y se está destruyendo la naturaleza por la producción de energía eléctrica a partir de energías fósiles. Sin duda hay mucho trabajo por hacer en esta materia de medio ambiente, de cuidado, en acciones para contrarrestar el cambio climático y todo en México. Pero me regreso un poquito también al tema de Acapulco y ojalá que pronto puedan también ahí hacer algo para levantarse. Es un destino turístico que ha estado golpeado por muchos años, que ha tratado de levantarse y ahora con esto creo que se hunden más en medio de inseguridad, en medio también de malas decisiones de las autoridades y bueno, en fin, son muchos los temas ahí que envuelven al estado de Guerrero y pobres de sus habitantes. La verdad es que es muy doloroso lo que está pasando allá. Vámonos, el tiempo apremia y tenemos poco tiempo, pero queremos platicar de muchos temas con la senadora y también traes una propuesta que ya fue aprobada que tiene que ver con la trata, que tiene que ver con la pornografía, ir en contra de la pornografía infantil. Cuéntanos esto. La pornografía infantil y la trata de niños es un tema sumamente delicado, sensible y triste en México. Malamente México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en pornografía infantil. Imagínense nada más. Cerca de 20,000 niñas y niños todos los años son víctimas de trata y de producción de pornografía infantil. Este tema tiene que ser atendido por todas las autoridades. Y hace unos días se aprobó en el Senado de la República una iniciativa que presenté hace 3 años para pedir
cosas muy importantes, que no con eso se va a resolver todo el problema, pero sí ayudan a atenderlo. Por un lado, que se articulen las autoridades, que se organicen entre ellas, porque hoy trabaja por un lado lo federal y lo local, y lo que necesitamos es que se comuniquen y se organicen entre las autoridades. ¿Para qué? Para desarrollar política pública que pueda atender este problema, para desarrollar una estrategia que pueda combatir la pornografía infantil, y por otro lado que compartan información. Necesitamos que se articulen, porque al compartir información también tú puedes entender la magnitud del problema y dónde están los frentes y cómo puedes atenderlo. No, las cifras son alarmantes. ¿Viste la película de Sound of Freedom? No. ¿No la viste? Bueno, es que ahí también te refleja un poco, ¿no? De lo que pasa, no solo en ese país, en muchas partes ahí del mundo, pero es dolorosísimo ver cómo niñas estén sufriendo este flagelo. Pues lo que necesitamos es visibilizar que nuestras infancias hoy no están haciendo lo que tienen que hacer, vivir tranquilas, tranquilos, bien educados, bien alimentados. Y el Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad para brindarle a nuestras niñas y niños las garantías para su desarrollo pleno. Tiene que combatir el matrimonio infantil, que ya es una iniciativa que aprobamos en el Senado, pero sigue sucediendo y tenemos que seguir trabajando como sociedad para que eso no siga sucediendo. Tenemos que combatir la pornografía infantil y tenemos que educar a nuestras niñas y niños frente a los retos que estamos viviendo. No solo que ellos también sepan que están siendo violentados, porque las niñas y los niños a veces no reconocen que están siendo víctimas de violencia, pero también tenemos que trabajar en educación con ellos en muchas otras agendas. Por eso creo que es fundamental entender que nuestro objetivo también como representantes populares es garantizar que nuestras niñas y niños tengan todo para desarrollarse plenamente. Esta propuesta ya está aprobada, ya pasó. Como somos colegisladoras, esto quiere decir que tiene que ser aprobado por el Senado y por diputados y diputadas. Ahorita ya se aprobó en el Senado, ahora ya la mandamos a la Cámara de San Lázaro y ahí tienen que aprobarla. Y una vez que ellos la aprueben, ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Bien, senadora, ¿en qué más está trabajando? Yo sé que son muchas agendas, los temas, las iniciativas, todo lo que está haciendo. Pero, ¿sabes qué, Janet? Yo aprovecho el espacio contigo, que es un espacio muy importante, para hablar del Sistema Nacional de Cuidados y una política integral de cuidados, porque creo que es el momento para visibilizar qué son los cuidados en México y en el mundo. Porque de repente se escucha, pero a lo mejor decimos, ¿y eso de qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Cómo impacta la vida de la gente? Bueno, Janet, te platico que para que tú y yo estemos aquí sentadas el día de hoy, en algún momento de nuestra vida o incluso todavía el día de hoy, alguien nos ha estado cuidando. Porque los cuidados son todas aquellas actividades permanentes y cotidianas que se hacen dentro y fuera del hogar para que las personas puedan alcanzar su desarrollo pleno e integral. Y eso incluye tanto a personas dependientes como a las que no son. Esto incluye a niñas, niños, adultos mayores, a personas con discapacidad, pero también a todas las personas, porque se trata de todas esas actividades para que tú estés bien. A ver, ¿quién se encarga de ir a hacer las compras de la alimentación? ¿Quién se encarga de cocinar? ¿Quién se encarga de limpiar? ¿Quién se encarga de cuidar a los niños? Un trabajo no remunerado, pero que es muy importante. Cuando alguien se enferma, cuando tú te enfermas, ¿quién te lleva las medicinas? ¿Quién está a cargo de ti cuando te enfermas o a cargo de los niños y las niñas cuando se enferman? ¿Quién los acompaña a hacer la tarea? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién los recoge? Las tareas de cuidado son permanentes y dijiste eso, que es un trabajo y es un trabajo que no es remunerado y no es reconocido. ¿Qué estoy pidiendo? Por un lado, estoy pidiendo que se reconozca, porque nomás para que le echen números, 27.6% del Producto Interno Bruto de nuestro país se debe al trabajo no visibilizado y no remunerado de los cuidados. Imagínense, 1/4 parte de la riqueza nacional que producimos no la pagamos, porque la asumen las mujeres en mayoría. El 75% del trabajo de los cuidados tiene rostro de mujer. Y eso no puede ser. Mira que ya de por sí tenemos un montón de cosas que hacer. Imagínate. Y todavía se nos suman los cuidados. Entonces, lo que yo estoy buscando es que se visibilice, que se apruebe un sistema nacional de cuidados, que se desarrolle política pública para atender y compartir los cuidados. Por ejemplo, tienen que regresar las estancias infantiles, tienen que regresar las escuelas de tiempo completo, que son política pública relacionada con los cuidados, porque esas niñas y esos niños estaban bien alimentados y bien cuidados mientras estaban ahí.
Para muchos de ellos era su único alimento. Y a muchas familias les pegó durísimo cuando desaparece este programa de tiempo completo, porque pues sí, prácticamente como lo menciona senadora, los niños estaban mucho mejor ahí, ¿no? Porque, bueno, la mamá, el papá tenían que ir a trabajar, tenían que ir a sacar dinero para mantener el hogar y no tenían tiempo o no tienen tiempo para poder cuidarlos. Y yo te invito a pensar, Janet, imagínate, estas niñas y niños que ahora ya no tienen esos beneficios y esos apoyos, ¿qué pasa? Pues que normalmente la mamá o la abuelita, pero normalmente la mamá asume ese rol. Entonces ella, si quiere seguirse preparando, si quiere seguir trabajando, si quiere seguir siendo una persona activa, ¿no? En diferentes labores, no va a poder o se le va a complicar porque le quitamos esas herramientas. Entonces hay muchas mujeres que están listas y ávidas para emprender trabajos, emprender negocios, para desarrollar muchas actividades, pero si no tienen las herramientas de apoyo de los cuidados por parte del Estado mexicano, pues se les complica o están haciendo 3 o 4 jornadas a la vez y eso no es justo. Por eso yo estoy pidiendo que se reconozca, que tengamos este Sistema Nacional de Cuidado, que regresen las escuelas de tiempo completo, que tengan horarios flexibles las personas cuidadoras. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un niño o tienen una persona con discapacidad, que puedan salir de su trabajo a atender lo que necesitan en ese momento las personas dependientes de ellas y luego regresar y que eso no afecte en su salario. Estoy pidiendo también capacitación para cuidadoras y cuidadores. Yo no sé si alguien de quien que comparte el día de hoy con nosotras o nosotros algún día ha tenido una persona enferma a su cargo. Yo tuve en mi familia a mi papá. Y me acuerdo que mi mamá y mis hermanos se hacían cargo de mi papá y mi papá se enllagaba porque tenía cáncer y estaba en una cama. Sí. Imagínate, entonces era bien importantísimo y pedimos ayuda para aprender a cuidar a mi papá en ese estado. ¿Cuántas personas en nuestro país están pasando lo mismo? Entonces tienes que recibir capacitación para cuidar. Y sí, eso también... Porque a veces nos llega sorpresivamente, ¿eh? Sorpresivamente. O sea, yo conozco un tío que su casa le explotó por un tema del gas. Mira. Y ahorita está tirado y pues necesita ayuda. Cuidados. ¿Y qué necesitaríamos ahí? 2 cosas. O que el Estado mexicano asuma que alguien le brinde los cuidados especializados o que brinde herramientas de capacitación para quienes pueden ser sus cuidadores y que esos cuidadores reciban algún apoyo o remuneración. Si te fijas, es algo muy complejo y que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa. Estoy pidiendo también la ampliación de licencias de paternidad y maternidad para que tengan 16 semanas, para que los hombres ejerzan su paternidad responsable, pero para también el ser madre deje de ser una condición de discriminación para adquirir un empleo formal. Es decir, la agenda de cuidados es muy amplia, creo que habla de justicia social y tenemos que empezar a visibilizarlo y pues ahí yo he empujado muchas iniciativas. Y difícil, ¿no? Porque también hay que cambiar el chip, hay que hacer muchas cosas para poder ir haciendo poco a poco que se vaya reconociendo todo este trabajo y labor. Qué bueno que lo dijiste, Janet, dijiste hay que cambiar el chip. Ahí también está la clave, Janet. Y por eso propuse que hubiera educación en torno a los cuidados para nuestras niñas y niños. En México tenemos 23 millones de niñas y niños en primaria y 5 millones en secundaria. ¿Qué necesitamos? Educación para que ellos normalicen los cuidados para todas las personas. Que sepan que la tarea de cocinar, lavar, cuidar, atender, acompañar, no es de las mujeres. Es de todas las personas. Que todas las personas que habitamos ese hogar somos responsables de que le vaya bien a las personas que habitan ese hogar. Y lo que yo estoy proponiendo es que las niñas y niños sean sensibilizados en la agenda de los cuidados desde chiquitos, para que sea tan normal. Ellos saben que es lavar su plato, ¿no? Que saben que es aportar su trabajo también al hogar, que sea normal. Porque como bien dijiste, hay que cambiar el chip y yo creo que la educación tiene que ser base en esta transición. Sin duda alguna. Ahí hay un trabajo importante desde cada uno de los hogares. Senadora, vienen tiempos pues electorales, tiempos políticos ahí. Sabemos que empiezan a moverse las piezas ahí del ajedrez, ¿no? De cara al 2024. Yo le preguntaría, porque además ya es algo público, ya sabemos que, bueno, pues hay una aspiración que tiene de una candidatura. Primero se mencionó una candidatura a la gobernatura, bueno, ya queda descartado, y hay un interés de parte suyo de una candidatura a Guadalajara. Hace más o menos un mes hice un pronunciamiento público de que durante 2 años yo me he preparado para gobernar esta ciudad.
Y pues bueno, he construido este proyecto a lo largo de este tiempo y pues ya veremos si tengo la oportunidad de encabezarlo. Yo invito a la gente que nos está acompañando, Janet, a que si tienen oportunidad, en un ratito visiten mis redes sociales, Vero Delgadillo G, que le echen un ojito al documental que está bien lindo, se llama La Guadalajara que soñamos. Es un documental como parte de todo este proceso de formación que he tenido para estar preparada para gobernar nuestra ciudad y me encantaría que lo conocieran. Y ya después, cuando haya tiempo para hablar de ya sólidamente los espacios que vamos a poder participar, me invitas y venimos a platicar. Pero por lo pronto, si te parece, invito a la gente a que vea el documental, que me escriba y que conozca cuál ha sido el trabajo que he estado empujando a lo largo de este tiempo por Guadalajara. Bien, pues ahí estaremos al pendiente. ¿Cuándo se decide? ¿Cuáles son los tiempos? Yo creo que la siguiente semana ya tendremos más claridad. Hay que recordar que la convocatoria que sacó Movimiento Ciudadano decía que el 15, 16 y 17 tendrían que hacerse las inscripciones a la convocatoria para participar como candidata o candidato a la alcaldía. Y el día 30 empieza la de candidaturas a la gobernatura. Por eso digo que en un par de semanas ya sabremos todo el panorama. Claro, y donde nos toque participar, donde nos toque aportar, yo voy a estar muy contenta de compartirte a ti, Janet, y a la gente que nos acompaña lo que vamos a hacer. Y solo en ese sentido te puedo decir que hace 11 años yo llegué con la profunda convicción, Janet, de ser parte del equipo que iba a transformar a Guadalajara, a Jalisco y a México. Y he puesto mi vida al servicio de esto. Yo soy testigo de cómo Guadalajara la hemos sacado del abandono, porque yo nací en Talpita, en el oriente de la ciudad, en esa Guadalajara dividida, desordenada, desigual, desarticulada, y he sido testigo de cómo trabajando en equipo con los buenos gobiernos se puede transformar esa realidad. Entonces yo anhelo a que en algún momento me permitan encabezar un proyecto que siga transformando la vida de la gente. Finalmente, ¿qué motiva a Vero Delgadillo a querer estar ahí al frente en Guadalajara? Es ese sueño que te platico. Yo nací de un par de padres, mis papás, muy soñadores, pero muy trabajadores. Y les platico brevemente. Mi mamá es maestra, tiene un kinder y una primaria. Y yo aprendí mucho de mi mamá. Mi mamá estudió la secundaria nocturna cuando yo tenía 5 años. Y me acuerdo yo haber estado sentada en las piernas de mi mamá acompañándola a la secundaria nocturna. Y luego acompañarla a que abriera el jardín de niños en el jardín de mi casa, sin ser maestra, pero invitó a una maestra a trabajar con ella y empezó, ¿sabes?, cómo hacer ese sueño realidad de que esas niñas y niños tuvieran una educación muy bonita. Y mi mamá tan audaz que iban maestras del Cabañas, de la Real Academia de Londres, a Talpita a dar clases de ballet, imagínense. Y daba hace 35 años clases de ballet, de inglés, de música, que era pues algo raro en ese tiempo y en esa zona. Y mi papá, por su lado, él mantenía la Asociación de Arqueros de Jalisco con su dinero. En el Parque San Rafael arreglaba las pacas, el campo de tiro, y a todo mundo le compartía con mucho amor el deporte que él amaba. Y esa es mi inspiración. Ellos incidieron en sus espacios sin pedir nada a cambio. Ellos han trabajado, mi mamá vive, mi papá no, pero su vida ha sido para servir, ¿sabes? Y para transformar su entorno. Y fueron inspiración. Claro, entonces cuando me dices cuál, esa es. Yo vi de ellos, crecí inspirada en ellos y viendo cómo si tú te decides y pones de tu energía y tu fuerza, puedes impactar en tu entorno. Y así desde muy chiquita yo crecí creyendo que yo podía impactar en mi entorno y eso he hecho toda mi vida, buscar impactar en mi entorno, mejorar las condiciones. Y es lo que me mueve en la política. Yo quiero que esa Guadalajara desigual en la que crecí, en la que nací y crecí, y que empezó a transformarse esa Guadalajara, una Guadalajara más justa y más igualitaria con los gobiernos que en su momento encabezó Enrique Alfaro, Ismael, Pablo, y que han transformado la vida de la gente. Yo quiero que esa ciudad se siga transformando. Y quiero que esa ciudad se siga consolidando también como la mejor ciudad del país, con la mejor calidad de vida, con mejores condiciones para todas las personas. Entonces, eso me motiva. Esperemos que algún día la vida nos permita encabezar ese proyecto. Verónica Delgadillo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Búnker Informativo. Muchas gracias. Y estaremos al pendiente. Ella es la senadora por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo. Y con esto llegamos a la parte final.
Ya en unos cuantos días sabremos cómo está todo este panorama político electoral, así que falta poco ya para saber. Y con esto, muchas gracias. Ayúdenos a compartirlo a través de las redes sociales de Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.